En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia, misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 6 de diciembre del 2022, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 12 al 14, donde nos dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no dejará las 99 en los montes y se va a buscar a la que se perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se la perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy en el Evangelio nos lanza un reto muy importante en mérito a esta pregunta: ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Y con esto nos quiere decir: ¿qué clase de misericordia practicas? ¿Qué clase de misericordia es la que haces para los demás en tu vida? Y quizás nosotros, como católicos practicantes, habiendo vivido, habiendo gustado muchas veces de la misericordia de Dios en sus sacramentos, quizás estemos tentados a pensar que ya con eso nos basta y es suficiente para nosotros y estamos justificados ante los ojos de Dios. Pero no, hermanos. Con esa actitud corremos el peligro de convertirnos inconscientemente en un fariseo más. En ese fariseo, ¿se acuerdan que menospreciaba al publicano? Aunque quizás no lo digamos en voz alta, quizás pensemos que estamos libres de culpa ante Dios. De seguro que algunos síntomas de ese orgullo farisaico va a salir en nosotros, como puede ser la impaciencia ante los defectos de los demás, o pensar que las advertencias nunca van para nosotros. Y esto me recuerda cuando había un grupo de jóvenes adultos. En una reunión surgió el tema del suicidio y había una mujer católica que era muy apasionada y fue especialmente muy radical en su opinión sobre los que se suicidan, sobre aquellos que se quitaban la vida, y pues decía que era un pecado muy grave y que el hombre que se suicidaba como pecado grave merece el infierno. Y en ese entonces uno le preguntó del grupo: imagina que tienes un hijo, se suicida. Si tuvieras el deber de juzgarlo, ¿lo condenarías al infierno?, le dicen. En ese momento se quedó callada y dijo: no, no lo haría. Por supuesto que no lo haría. Dios dice que aunque una madre se olvide de su hijo, Él no se olvida de nosotros. ¿Estás segura entonces de que Dios condenaría así?, le dice. Y la mujer dice: nunca lo había pensado de esa manera. Nunca lo había pensado así. Y se derrumbó. Hermanos, nosotros no sabemos cómo Dios juzga al final de los tiempos o finalmente. No sabemos. Pero una cosa sí sabemos: es que nuestro Padre, el Padre de Jesús, de nuestro Señor que está en el cielo, no quiere que ni tú ni yo, como somos pequeños, perezcamos, que caigamos. Amén. Y muchas veces cuando nos volvemos duros para juzgar de pensamiento, de palabra, reprobamos la vida y el comportamiento de los demás. Así muchas veces actuamos en contra de lo que quiere nuestro Dios. Pero también podemos ver cómo estamos alejados de ese misterio de la compasión. Por eso, hermanos, tenemos que reconocer hoy que Jesús es ese pastor de los pastores. Sí, hermanos, si volteamos a nuestro alrededor, si vemos nuestro entorno, el mundo, nos encontraremos con muchos de esos pequeños que se han extraviado. Hombres y mujeres que por quizás diferentes razones se encuentran lejos del Evangelio. Y sí, hermanos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos que se han dejado engañar. Y verdaderamente se han dejado engañar por la apariencia del mundo y que se encuentran perdidos en el gusto, en el placer, en el consumismo o en esa miserable pobreza que hay en el corazón. Algunos incluso, hermanos, en los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía y demás. Entonces, hermanos, ellos son a las personas
a los que les ha faltado un pastor. Amén. Ese pastor que evita o que evitará que por las presiones del mundo económicas y sociales no se puedan perder. Caso contrario, sí se perderán, hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir primeramente que Jesús quiere nuestra salvación, tuya y mía. No quiere tu perdición, hermano, hermana. Donde muchas veces, cargado por la sed quizás de venganza, muchas veces por ese rencor, ese resentimiento, ese odio, buscamos la destrucción de otras personas. Y esas personas justamente viven extraviados en sus vicios, pero nosotros igual buscamos la destrucción. Vivimos distorsionados en nuestra conciencia, desfigurado totalmente de la humanidad. Pero hermanos, a pesar de eso, Dios no se cansa de buscarte y de buscar a ese hombre perdido. Porque hermanos, su corazón no es el de resentimiento, no es el de odio, no es el de venganza. Así no es su corazón. Al contrario, es un corazón de amor. Amén. Pero también nos podemos preguntar, ¿qué nos hace perder el sentido de la vida? ¿Qué hace que nuestra vida, nuestro matrimonio, que de un momento a otro estaba tan bien y ¡blum!, nos dimos cuenta que nos extraviamos, nos despistamos y las cosas no van bien? Si nos ponemos a pensar todo esto, hermanos, ¿qué nos hace perder el sentido de nuestra vida? ¿Qué nos hace perder el sentido de nuestro matrimonio? ¿Qué nos hace perder el sentido de nuestra familia? ¿Qué nos hace perder el sentido de lo que hagamos el día a día en el trabajo y demás? Si nos ponemos a reflexionar sobre ello, de seguro que podemos encontrar que es por los tantos afanes del día a día, hermanos. Es por los tantos afanes por el trabajar, por el tratar de hacer dinero, por el tratar de conseguir bienes materiales, por vivir con los apegos del mundo. Eso nos hace olvidar lo verdadero y lo esencial, hermanos, que es buscar la salvación eterna que está en Dios. Pero también podemos decir que andamos totalmente extraviados en estas ideologías modernas. Y eso es verdad, hermanos, y no es de ahora. En todos los tiempos de la historia donde hemos estado, donde se ha manipulado muchas veces el mundo y la historia por ideologías políticas, sociales y culturales. Todo esto nos ha desviado nuestro camino, hermanos, y nos ha encargado de alguna manera endiosar nuestras ideas, nuestras lógicas, donde cada día nos vamos alineando a este mundo de manera muy suave. Pero también, hermanos, más allá de esta lógica actual, podemos decir que somos ovejas perdidas porque hemos perdido la conciencia. Amén. Pero, hermanos, esa conciencia de pecado, hemos perdido la conciencia de pecado, pues nos creemos dioses y creemos que lo que hacemos está bien y que nadie tiene derecho a llamarnos la atención. Esto, hermanos, nos hace muchas veces soberbios y con esto vemos cuánta necedad hay en nosotros, que por muchas veces por los avances científicos, tecnológicos y modernos pensamos que en la vida no hay Dios. Y si no hay Dios, no necesitamos de Él. Por eso somos ovejas perdidas, hermanos, en el mundo actual. Y eso debemos de darnos cuenta para reflexionar. Tú y yo debemos y podemos hacer algo, hermanos. Cada uno según sus posibilidades, y el llamado de Dios en su corazón podrá hacerlo materialmente. Pero todos debemos orar e interesarnos por ellos. Hagamos lo que está en nuestras manos. Dios completará la acción, hermanos. Dios completará el resto. Dios pondrá el resto. Pero hagamos y pongamos en nosotros ese inicio. Porque Jesús, hermanos, muchas veces se compadece y nos mira con misericordia. Donde no deja de llamarnos constantemente, no deja de buscarnos y sobre todo no deja de amarnos. Y eso, hermanos, es ejemplo claro. Es ejemplo claro que tú y yo debemos de imitar. Para que con nuestras familias, especialmente con los más cercanos, con nuestro prójimo, seamos misericordiosos y seamos compasivos. Amén. Oremos. Señor, tú eres mi pastor, ese pastor de mi vida. Por eso te pido humildemente que me des la gracia de ser compasivo con aquellas personas que están extraviadas, especialmente con los más cercanos. Y así me permitas buscar a más ovejas perdidas,
pero sobre todo te suplico que me des la sabiduría y la luz para no perderme en esas ideologías del mundo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.